Muy buenos días a todas y a todos. Soy Celia García, directora de CEI Aragón, y en primer lugar muchísimas gracias a todos por acompañarnos de nuevo hoy en este primer evento digital que hacemos tras el paro veraniego. Así que espero en primer lugar que todos os encontréis bien, tanto vosotros como vuestro entorno, y que este periodo estival, las vacaciones que hayáis podido tener, os hagan llegar ahora con toda la fuerza necesaria para abordar este último trimestre del año, pues que promete ser muy intenso. De hecho, bueno, nosotros, prueba de ello es que estamos aquí de vuelta, y estamos de vuelta con una de nuestras píldoras de financiación de la innovación, que ya sabéis que es un tema que en nuestro ecosistema CEI Aragón es más necesario que nunca, y es tan recurrente como necesario porque es algo de lo que más desde las startups más nos solicitáis, este tipo de información y de asesoramiento. Así que continuamos con esta línea de píldoras informativas. Son unos mini eventos, para los que no hayáis venido nunca, unos mini eventos destinados a informar, a dar a conocer todas las fórmulas de financiación de la innovación que existen y que están disponibles para vosotros. Esta píldora, de hecho, es la quinta sesión ya del ciclo que comenzamos el año pasado y por el que ya han pasado en este año Sodiar, Cedeti en varias ocasiones y ANCES Investment en la última ocasión que tuvimos en junio con temas de financiación privada. Hoy, de hecho, tenemos de nuevo a Cedeti para hablar del EIC Accelerator, un nuevo instrumento de financiación incluido en el programa Horizon Europe, y lo hacemos en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Cedeti, y el objetivo del EIC es promover un rápido escalado internacional en las compañías que estén desarrollando productos radicalmente novedosos y cercanos al mercado. Es además, sin duda, una interesante oportunidad para que las pymes puedan utilizarlo, porque combina subvenciones a fondo perdido con acceso a capital riesgo. Por ello, es un instrumento especialmente interesante para empresas de base tecnológica como las que estáis en CEI Aragón y que necesitan financiación para sus proyectos de I+D. Y para ahondar en este interesante instrumento, pues que además nos estaba ahora contando nuestra invitada, pues que está teniendo muchísimas solicitudes, contamos hoy, tenemos el placer de contar hoy con Esther Casado, que es punto nacional de contacto del Consejo Europeo de la Innovación, EIC, de la Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial del CEDETI. Y tras la jornada, las empresas que lo hayáis solicitado previamente en el formulario, podréis acceder a una reunión individual con responsables del CEDETI sobre estas posibilidades de financiación para vuestro proyecto empresarial. Antes de darle paso, simplemente por mi parte, animaros y recordaros que tenemos el chat del evento disponible para que podamos enriquecer todavía más el debate, para que seguramente muchas de las dudas que os puedan surgir a vosotros les surjan a otros. Así que os animo desde ya a participar, a enviar vuestras preguntas, y mi compañera Concepción Ramos, asesora de proyectos emprendedores y especialista en financiación de la innovación y que forma parte de nuestro equipo de expertos de CEI Aragón, moderará el debate posterior y le hará las preguntas a nuestra invitada para que pues podamos sacarle el máximo partido y exprimir el evento que tenemos hoy por delante. Aprovecho también para recordaros pues, que desde dentro de nuestros servicios CRECE de CEI Aragón, de desarrollo de proyectos empresariales innovadores, tanto para empresas instaladas físicamente como para las que tenemos virtualmente, ofrecemos asesoramiento personalizado sobre diferentes opciones de financiación de la innovación, tanto públicas como privadas, y para financiar toda la actividad empresarial relacionada con la innovación. Así que también os emplazo, además de la jornada que tenemos hoy, a que nos consultéis por la línea que mejor puede adaptarse a vuestro proyecto, y que estamos aquí para ayudaros y encantados de hacerlo. Así que gracias de nuevo, perdonadme por este minuto publicitario, y Esther, el escenario virtual es tuyo. Gracias. Hola, gracias Celia por esta presentación. Gracias por invitarme, gracias porque me permite llegar a muchas empresas de distintas regiones. Y como ha dicho Celia, soy punto nacional de contacto del acelerador del EIC en Horizonte Europa. Trabajo en el CEDETI, en la Dirección Internacional, y mi objetivo y el de mis compañeros es ayudaros, ¿no?, a las empresas españolas a que entendáis lo mejor posible el instrumento para que seáis capaz de enfocar y alinear vuestras necesidades financieras
con lo que busca, ¿no? Con lo que busca el acelerador. Por eso, como primera recomendación, os diría que seáis muy sinceros con vosotros mismos para que realmente abordéis el proyecto si encaja, si tenéis todos los mimbres necesarios para hacer un buen cesto, porque es difícil, pero la recompensa merece la pena, ¿no? Es difícil, es muy... tiene muchísimas condiciones, muchísimas cosas, pero todas aquellas empresas que consiguen la financiación al final ven cómo les da un cambio completamente como empresa. Por lo tanto, si encajáis, si tenéis todos los elementos que busca, animaros a abordar este camino, es un reto y aquí estamos el CDTI para ayudaros junto con el CEI que seguro que entre todos damos el servicio que necesitáis. Ya os lo han dicho, hay preguntas, no dudéis en preguntarme porque creo que es más importante que os vayáis con las dudas claras, más que yo suelte una charla, que gracias al online está disponible en muchos sitios, pero esas dudas que tengáis os van a hacer centrar vuestro proyecto y ver si encaja o no encaja en el acelerador. Pues mi charla va a centrarse en 3 elementos. Por una parte, voy a daros una idea general del acelerador, luego vamos a ver cómo es el proceso de evaluación y algunos elementos claves de la propuesta, ¿vale? Empezando con qué es el acelerador. Bueno, dentro del EIC, el acelerador es uno de los instrumentos diseñados dentro del Consejo Europeo de Innovación, que pertenece al Pilar 3 de Horizonte Europa, que es el nuevo programa marco que ha empezado este año y dura 7 años, para la financiación de la I+D europea en distintos estados de desarrollo, ¿vale? Igual que hay un desarrollo básico de ciencia en el ERC, que es muy exitoso, consiguiendo un número de premios Nobel es muy importante, una ciencia básica reconocida a nivel mundial. En la parte de la innovación, Europa carece todavía de esa relevancia que deberíamos tener por nuestra presencia y nuestro tejido industrial. Y en este contexto, lo que la Comisión ha querido hacer es, a través de este pilar, apoyar al innovador en todas sus fases a través de distintos instrumentos dentro del Consejo Europeo de Innovación, con unas, programas que ayude a fomentar y a maximizar estas inversiones en el EIC. Dentro del EIC está el acelerador, ¿vale? Que es el que yo me dedico principalmente y en el que usamos 2 escalas. La escala tecnológica, que muchos de vosotros seguro que ya conocéis, ¿vale? Lo que hace es posicionar vuestro producto entre una idea, un concepto y el mercado, ¿vale? Y tenemos otra escala que es la del negocio, porque no estamos hablando ya de desarrollo únicamente de tecnología, sino también de que esa tecnología tiene que llegar al mercado para venderse, que permita crear riqueza, que permita incorporar en la sociedad esas innovaciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, el negocio tiene que ir, no siempre tan en paralelo, pero sí desarrollarse en distintos estados. Y en este entorno, el acelerador se centra en que tienes alcanzado un TRL4 completado y en el que tú puedes hacer actividades de TRL5 hasta mercado y un negocio que ya está definido, digamos que el papel define claramente cuáles son los elementos de tu negocio, cuáles son las necesidades, cuál es el tipo de mercado, cómo vas a vender, cuáles son las características, cuál es esa cadena de valor. Todos estos elementos que demuestras que conoces el mercado para hacer actividades pues entre un BRL 4 a 7. ¿Por qué? Porque lo que tienes que conseguir es evolucionar tu negocio hasta que ya seas capaz de mantenerte por medios propios. El TRL8 y el TRL9 lo que muestra es que tu empresa ya tiene unas métricas recurrentes que ya te permiten
otras líneas de financiación, como son los bancos o con otras líneas que ya son más sencillas. Sin embargo, en proyectos que todavía están por llegar a mercado o en empresas muy tecnológicas cuyo tiempo de monetización de esa inversión son más largos, es más difícil encontrar esa financiación y por lo tanto hay un riesgo muy elevado. Lo que busca el acelerador del EIC es suplir este riesgo tanto tecnológico, porque estamos en TRLs muy altos que implican interacción con clientes y ya tener un prototipo que te permita mostrárselo y tener resultados con clientes, pero también esta parte del negocio que necesita que evolucionar para tener esas métricas, ¿vale? ¿Y qué es el acelerador? Bueno, pues el acelerador es un tipo de instrumento que se llama Innovation and Deployment Action, que denota claramente qué busca. Hasta ahora hablábamos de una Innovation Action porque lo que buscábamos era desarrollar una tecnología capaz de llegar a mercado. Pero ahora además queremos desplegarla. Es esencial que tu acelerador tenga en mente que desarrollas una tecnología disruptiva, pero también vas a desplegarla y por lo tanto sabes cómo desplegarla y también cómo financiarla. ¿Qué es lo que está buscando la comisión? Esta slide es quizá la más importante de toda mi presentación y es muy importante que la tenéis en mente. La comisión solo quiere apoyar negocios que tengan un alto riesgo, en el que el capital privado no os pueda apoyar ellos solos y necesiten de la comisión para reducir ese riesgo y ya ser invertible. Además, están basados en una propuesta de valor con un alto contenido tecnológico. Y, por supuesto, tiene que tener una capacidad de crear nuevos mercados o transformar los existentes. Buscamos empresas que escalen mucho y muy rápidamente. Y, por supuesto, estamos hablando de un equipo, estamos hablando de una empresa que tenga un equipo comprometido y capaz de realizar todas estas actividades, tanto las de desarrollo tecnológico como las del escalado del mercado. Por lo tanto, no es un proyecto de desarrollo de I+D, no solo es un proyecto de desarrollo de I+D, sino que también es un proyecto de creación, de crecimiento y de financiación. Tenéis que estar abiertos a que inversores privados entren en vuestra empresa, porque la comisión considera que para escalar tan rápidamente el negocio como se espera en estos entornos tan tecnológicos, no es posible realizarlo por medios propios y vais a necesitar en algún momento ese capital privado. Si todavía no lo eres, te ayuda a serlo en el futuro y, por lo tanto, quiere ayudar a estas empresas que todavía no son atractivas al capital privado a serlo en un futuro gracias a la financiación del acelerador. Además, una novedad es que ya no solo lo podéis pedir las pymes. Venimos de un instrumento llamado instrumento PYME, que solo eran elegibles pymes, pero ahora hay otros tipos de actores. En el caso de que un innovador o una persona que vaya a constituir o trasladar una empresa a un Estado miembro o asociado, podría pedirlo, aunque ya cuando vaya a firmar el contrato tendría que estar constituida. También lo pueden pedir mid-caps o inversores en nombre de una empresa, pero en este caso solo podrían pedir inversión. ¿Vale? Ahora os explico qué tipología se pueden pedir, porque hay 4 opciones. Lo que sí se mantiene y no cambia frente a lo que ya conocíais en Horizonte 2020 es la oferta, ¿no? ¿Qué incluye este instrumento? Pues incluye una subvención del 70% de los costes directos, de entre $500.000 y 2,5 millones de euros, para realizar actividades perdonad, no la he cambiado porque he debido de coger una antigua, entre TRL5 y TRL8. Ya hay una opción de incluir actividades de TRL5. Ya sabéis que a veces el límite entre el TRL5 y TRL6 estaba muy ambiguo. Se ha querido abrir para que quede claro cuando tu proyecto ya ha pasado ese gran riesgo tecnológico que era el TRL5, pero podéis hacer actividades con esta subvención entre TRL5 y TRL8. Es decir, todo lo que tu producto vaya a necesitar para poder venderse. Una demostración, un piloto, certificaciones en áreas médicas son esenciales, marcados TE,
etc. Y luego tienes una parte de inversión de hasta 15 millones de euros en el que la comisión no va a entrar nunca más de un 25% de tu empresa para realizar actividades de cualquier TRL, pero principalmente lo que se espera es que la empresa se centre en el escalado del negocio, marketing, despliegue comercial, instalaciones productivas, etc. Además, esto también existía ya en H2020, se les proporciona unos servicios de aceleración del negocio, lo que ellos llaman los BAS, Business Acceleration Service, que lo que buscan es un apoyo y un acceso a un ecosistema de innovación gracias a la contratación pues, de unos coaches que son expertos en negocio, en inversión, en IP, en distintas áreas, no tanto relacionado con tu proyecto en sí mismo como es el acelerador, sino más en tu empresa, ¿no? Cómo tienes que fomentar tu ambición, hasta dónde puedes llegar, te ayuda, ¿no? a establecer un camino para poder maximizar esa inversión en el acelerador, esa inversión en la subvención, en el proyecto, pero tiene más que ver con la empresa. Y por supuesto el acceso a partners globales, clientes, ¿no? Inversores. Es muy importante para una pyme, por ejemplo, el poder sentarse dentro de, pues si estás en el ámbito de las energéticas, que ahora están muy en las noticias, pues poderte sentar con Iberdrola, ¿no? Y hacer un corporate con ellos para entender sus necesidades, ofrecerles sus servicios y cómo se alinea ese acceso, os puede proporcionar unos clientes de forma muy rápida y eso ayudar, ¿no? a demostrar esa atracción que hablamos en esa evolución del business ready level. Lo que ha cambiado mucho es el proceso, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con lo que había antes. Además, ya nos hemos salido del portal del participante de la comisión. Bueno, accedemos a él para presentar, para tener el PIC y poder presentar la propuesta, pero luego se hace a través de una aplicación independiente y diseñada específicamente, primero para el acelerador, pero luego para todo el EIC. Veníamos de un instrumento principalmente abierto, sin temáticas predefinidas, y ahora tenemos un topic abierto, que es el Open, pero también dos topics con retos específicos que hay que abordar y contribuir a ellos. Hay 4 formas de pedirlo, que luego os voy a contar. Son tipos de financiación diferentes. Tenemos 2 cortes de propuesta en este 2021. Uno fue ya en junio, el próximo va a ser en octubre, y la intención de la comisión de montar 4 cortes de propuesta para el 2022. Y una de las grandes diferencias es que se limita el número de veces que os podéis presentar. Por lo tanto, es muy importante elegir el momento en el que estáis preparado, porque después del segundo intento os vais a quedar 12 meses en la nevera, por decirlo de alguna manera, ya no vais a poder presentaros. Y por lo tanto, si llega ahí el momento en el que sí estáis en el momento adecuado, tendríais que esperar, porque ya no seríais elegibles. Lo que os decía, los topics, tenemos 600 millones de euros para financiar proyectos sin temática definida. Los 600 millones son entre subvención e inversión. Y luego tenemos otros 500 para los challenges, en los que tenemos un topic dedicado al digital, ICT, tecnologías de la información principalmente, y salud, y otro topic dedicado al Green Deal, con sus distintas temáticas definidas en el Pacto por el Green Deal. Los 4 formas de pedir el instrumento. El habitual, el por defecto que llama la comisión su objetivo, ¿no? El blended de la financiación mixta del grant con la inversión, el conjunto, ¿vale? En él tienes que tener claro qué actividades tienes que realizar con la subvención, con el grant, pero también tienes que tener bien definida cómo vas a escalar tu negocio y presupuestada. Y además sabes a quién le vas a pedir ese dinero. Y ese dinero se lo pides principalmente a la comisión. Luego tenemos una opción de solo subvención, por ejemplo, o sea, solo inversión. Esto está definido para las mid-caps, como os he contado antes, para los inversores y para proyectos que estén en marcha
Y, por ejemplo, hay proyectos del instrumento PYME que solo pidieron subvención porque no había otra opción, que están llegando ya al término de su proyecto y ahora saben cómo van a escalar el negocio y se lo piden a la comisión. Siguen el mismo procedimiento, los mismos pasos, pero solo piden el dinero para el escalado, porque el dinero de desarrollo del producto ya lo tienen con un fase 2. Luego hay una modalidad que se llama Grant First, en el que tú hoy le pides solo la subvención, porque la escalabilidad todavía no la puedes definir claramente. No la puedes definir porque hay un hito, ese hito que estamos hablando, de valor en el que tú llegarás con el grant y en el que ya tendrás los datos necesarios para saber cómo voy a dimensionar y cómo voy a realizar ese escalado. En ese momento tú le dirás a la comisión, vale, mi escalado necesito 10 millones, te pido 5 a la comisión y yo tengo inversores por otros 5, por ejemplo. O mira, ya tengo mis inversores, no necesito nada de la comisión y entonces me convierto en un grant only. ¿Qué es el grant only? El grant only es la petición solo de subvención, porque tú defines claramente cómo vas a escalar, pero la empresa tiene esa capacidad financiera y la demuestra para realizar ese escalado de tu negocio. Por lo tanto, cualquiera de estas 4 opciones son las que tú vas a elegir en tus instrumentos y todas ellas es un acelerador, pero tú defines cómo financias el escalado, ¿vale? Con medios propios, ya te lo contaré a lo largo de mi proyecto y siempre antes de 6 meses que termine el proyecto, se lo pido a la comisión o el desarrollo lo hago yo, ¿vale? 4 opciones. Muy bien, esto es a grandes rasgos qué es el acelerador. ¿Cómo es la evaluación de estas propuestas? Como os he dicho, nos salimos de la plataforma, ¿vale? Y ahora tenemos 4 pasos principales, ¿vale? Un primer paso que es un screening, es una propuesta corta cuyo objetivo de la comisión es valorar claramente si tu idea, tu empresa encaja con lo que está buscando la comisión. Está siempre abierto y el resultado de la evaluación es un go, sigue adelante o un no go. Tienes 2 oportunidades, como os he comentado antes, y después te tiras 12 meses sin poderte presentar. En caso de que te den el go, te dan acceso a lo que es el paso 2, que es el desarrollo de tu propuesta completa. En una plataforma independiente, que es la misma en la que tú has presentado tu paso 1, tu propuesta corta, pero que te abren un nuevo módulo en el que te proporcionan unos servicios de coaching para maximizar y ayudarte a definir mejor ese negocio y qué pasos tienes que dar. Y como os digo, ya no estamos en el portal del participante de la comisión, ¿no? Que utiliza el resto de Horizonte Europa. Tú desarrollas tu propuesta sobre esta plataforma con una serie de metodologías que te permiten completarla. Y en uno de estos cortes que os he comentado antes, que para este año hay 2 y el año que viene va a seguir habiendo, esto os lo digo porque aquellas empresas que tengáis un go ya conseguido, si veis que vais muy justos para llegar a octubre, plantearos que enero no está tan lejos. La siguiente corte se espera en enero. Y como solo hay 2 opciones, hay que tener un proyecto muy, muy claro y conciso y con todos los elementos, porque hay muchísima demanda de este instrumento, ¿vale? Y por lo tanto, hay que elegir cuándo merece la pena. Por lo tanto, 6 de octubre es el próximo, pero el año que viene va a haber 4 y el siguiente es enero, que no está tan lejos. Plantearos cuándo es el momento adecuado. El siguiente paso es, en caso de recibir el go del paso 3, te llaman a una entrevista. Todos los go's del paso 3 son llamados a entrevistas. Como ya no hay numeración, ya no hay ranking, ya no te va a pasar como pasaba en el pasado que decían, tengo un 13,95 sobre 15 y no me han llamado a entrevista. Pues ahora no ocurre eso, no tenemos notas y por lo tanto todos los que tienen el go del paso 3 les llaman a entrevista, ¿vale?
Y luego, bueno, tenemos un paso 5 del que no hemos hablado, porque aquellas empresas que estáis pidiendo financiación de inversión a la comisión, tenéis que negociar esa parte de inversión con el fondo del EIC. Por lo tanto, tras la carta de la entrevista en la que te dice que tienes un go, tenemos distintos pasos. Se os asigna un Project Officer por empresa que pertenecen al BEI. Se realiza un due diligence para poder realizar una propuesta de inversión que es elevado a los distintos órganos de gestión, los comités que dan el OK. Todos ellos pueden confirmar, modificar o condicionar las condiciones de tu acuerdo de inversión con el último objetivo de que se pueda redactar y adjuntar a tu acuerdo de subvención. Porque cuando tú recibes el acuerdo, el go en la entrevista, se inicia la firma, tienes dos vías en paralelo. Por una parte está la vía del grant, que tú la firmas y puedes empezar a ejecutar, y por otra parte se inicia la vía de la inversión, que se tiene que negociar. La primera parte es mucho más rápida, en torno a 2 meses, para poder iniciar tu subvención, ¿vale? Por lo tanto, eso es muy ágil. Esta parte se negocia directamente y a veces es rápida y otras no tanto. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Vale? Hay que tener en cuenta que el fondo del EIC, aunque empezó a ser posible pedir financiación en noviembre del 19, hasta junio del 20 no se formó legalmente el fondo y fue cuando pudieron empezar a trabajar realmente con las empresas. Por lo tanto, ha habido un retraso. Digamos que cuando empezaron ya tenían 3 convocatorias acumuladas de trabajo del 2019 y 2 del 2020. Por lo tanto, han sido tiempos muy dilatados. El objetivo de la comisión para este nuevo acelerador es acotar mucho estos tiempos y poder ser mucho más ágiles para que las empresas reciban el dinero que necesitan mucho antes. ¿Qué hemos visto en estas operaciones hasta ahora? ¿Vale? Pues que el fondo del EIC está entrando de dos formas diferentes. Está entrando con capital en aquellas operaciones en las que la empresa tenía ya una ronda cualificada en marcha. ¿Por qué? Porque ha sido ese fondo el que ha hecho el due diligence y ha establecido los términos de la ronda con la pyme, y lo que hace el fondo del EIC es acompañar. Y al acompañar es mucho más sencillo y más rápido. Sin embargo, en esos otros proyectos en los que no había una ronda cualificada en marcha, lo que ha hecho es entrar con una nota convertible, ¿vale? En este caso sí que es el fondo del EIC el que realiza el due diligence con la empresa, y lo más habitual que hemos visto en las operaciones es que ha liberado una primera parte de ese dinero que le pedía a la comisión como un crédito convertible, normalmente el 50%, a la firma de ese acuerdo de inversión, y ha condicionado la liberación del segundo hito a que la empresa sea capaz de levantar una ronda cualificada mínima, y ahí entraría ya con capital. Luego, las condiciones de esta nota convertible ha variado mucho. Normalmente utilizan la valoración de la última ronda que haya tenido la empresa, ¿vale? Y los intereses, el tiempo en el que se pide esa ronda y el descuento varía mucho de la situación de la empresa, ¿vale? Y del riesgo del sector en el que estén. Pero vamos, aquí os dejo los rangos que son típicos de operaciones de Venture Capital. Como podéis ver, la comisión busca coinversión, tanto si entra con nota convertible, que te lo retrasa a un año, año y medio, como si entra directamente en capital. Es muy importante que aquellos que estáis embarcados en este instrumento os leáis la nueva guía de inversión de Horizonte Europa, que se ha publicado ahora en 2021, que os dejo aquí el link, para que entendáis qué quiere, cómo quiere hacer esa inversión y que podáis alinear vuestras necesidades financieras del escalado con el tipo de operaciones que ellos buscan, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que el fondo del EIC quiere hacer es atraer capital privado a aquellas operaciones que vengan sin él o acompañar a esos capitales privados que ya estén con una ronda en marcha con alguna de las pymes.
Este mundo de la inversión es nuevo en el instrumento y por lo tanto requiere unas nuevas competencias y unas nuevas necesidades, pero es la clave de todo del proyecto, ¿vale? Ya no solo hay que buscar proyectos tecnológicamente disruptivos, ideas de negocio importantes, sino que tienes que tener muy claro que para escalar y rápidamente necesitáis el acompañamiento de Venture Capital y para ello tenéis que hablar su lenguaje y empezar a buscarlo. La evaluación, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir en cada uno de los pasos que os acabo de contar? En el paso 1, que está siempre abierto para presentar vuestras propuestas, podéis tener un no-go. Si 3 o 4 evaluadores dicen que es un no-go, entonces vuestra propuesta es rechazada y os podéis volver a presentar como mucho una vez, ¿vale? Y después de los 12 meses no podríais volveros a presentar. En caso de que dos o más evaluadores os den el go a vuestro proyecto, pasaríais a la plataforma para desarrollar vuestra propuesta completa, que presentaríais en uno de estos 2 cortes que hemos hablado. Ya solo queda el de octubre para el 2021, pero de nuevo en 2022 va a haber 4. El paso 3 es el que la comisión llama evaluación remota de la propuesta completa. Igual, aquí tenemos 2 opciones. El no-go, si al menos uno de los evaluadores da alguno de los criterios no-go, sería rechazada, ¿vale? Y igualmente te puedes volver a presentar en el siguiente corte que haya a la propuesta como máximo una vez. Si todos los evaluadores te dan el go en todos los criterios, pasarías a la entrevista. Las entrevistas del corte de junio empezaron esta semana, el lunes, y duran esta semana y la que viene, para que os hagáis una idea, ¿vale? Luego os cuento un poquito más de detalle. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues puedes tener un no-go, pero ya hay más opciones, ¿vale? Puede ser que te digan, vuélvete a presentar. Estos son los elementos que considero que no están claros y que necesitan clarificarse. Han visto cierta desalineación entre lo que está escrito y el mensaje que transmite el equipo que va a la entrevista. Puede ser que os proporcionen el sello de excelencia y además te da la opción de volverte a presentar. Luego hablo del sello de excelencia, no quiero pararme. O pueden invitarte a que vayas directamente al próximo periodo de entrevistas, porque han visto que hay algún elemento esencial, pero no crítico, que no habéis sido capaz de justificar adecuadamente, pero creen que trabajando sobre él podrás estar preparado para el siguiente periodo de entrevistas. Y luego, bueno, por supuesto, te pueden dar el go y entrarías en la firma del grant que os he comentado antes, del due diligence, o en la búsqueda de inversores privados si no tuvieras todavía esos inversores para levantar todo el dinero que necesita tu proyecto, ¿vale? Las evaluaciones se van realizando sobre la marcha. Del paso 1, sabemos que hay proyectos que les han dado resultados en 3 días. El comienzo llegaron a 6 semanas, ¿vale? Ahora, más o menos, yo creo que están cumpliendo sin problemas su objetivo de 2 semanas. ¿Vale? Los resultados del 16 de junio se dieron en 5 semanas. Y ahora, pues esperamos que cuando terminen las entrevistas, en 2 o 3 semanas, tener los primeros resultados de esta propuesta completa del 2021. ¿Qué es el sello de excelencia? El sello de excelencia es una acreditación, por decirlo de alguna manera, que se da a los proyectos que, siendo excelentes, no cumplen el nivel de riesgo, ¿vale?, que busca el acelerador. Además, ahora solo se dan tras la entrevista y solo si la empresa ha autorizado a compartir sus datos con las entidades financiadoras. Es decir, van a compartir con nosotros, con los CEDETIS, con posibles agencias nacionales que podamos financiar estos proyectos con fondos nacionales. Por lo tanto, es importante que cuando presentéis vuestra propuesta completa
accedáis a compartir esos datos con nosotros. No van a ser datos confidenciales de vuestro proyecto, van a ser datos, pues sí, del presupuesto, datos de contacto, porque si no, no pueden compartirlo con nosotros y nosotros no podríamos, al no tener el sello de excelencia, no podríamos financiar el proyecto aunque hayáis llegado a la entrevista. ¿Y qué es esto en base al riesgo del acelerador? El acelerador busca financiar aquellos proyectos que por su alto riesgo, porque se necesite mucho dinero y no haya otras vías de financiación, necesiten la ayuda de la comisión. Si son proyectos pequeños, en los que es fácil financiarse en otros entornos, no sería el tipo de proyectos que está buscando el EIC. Y por lo tanto diría, es un proyecto tecnológicamente muy bueno, con un cierto potencial de mercado, pero consideramos que no tiene el riesgo que necesita para hacerse y que sois capaces de encontrar financiación en otros mercados. Por lo tanto, os doy el sello de excelencia, pero no os financio con el acelerador. Y la buena noticia es que gracias a la modificación del reglamento por exenciones de categorías, nos va a permitir ese marco nacional que nos limita normalmente las ayudas nacionales y la intensidad, nos va a permitir con este sello de excelencia saltarlo y poder dar financiación a estos sellos de excelencia de Horizonte Europa en condiciones equivalentes. Por lo tanto, estas empresas que están yendo al acelerador esta semana ya tienen un plan B. Si no consiguen la financiación europea, CEDETI va a poder financiarles en una convocatoria que va a salir en los próximos meses. Más bien, saldrá, creemos, en octubre como tarde, para poder estar adjudicado antes de final de año. Por lo tanto, es una buena plan B en caso de que no tengáis la financiación. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Vale? El acelerador, cada propuesta que tú presentas, lo evalúan 3 o 4, más bien 4 evaluadores de forma remota y 3 de forma en la propuesta completa. ¿Y qué evalúan? Bueno, pues tenemos 3 criterios, ¿vale? La excelencia, el impacto, el nivel de riesgo y, como veis aquí, la necesidad de la ayuda de la comisión, ¿vale? Que es lo que os contaba antes. Entonces, en la propuesta corta es una especie de screening. Quiere conocer de forma más rápida, para que no le dediquéis tanto tiempo, la capacidad de tu tecnología de disrupción, de crear nuevos mercados o transformar los existentes, que sea el momento adecuado. Estamos buscando proyectos con una capacidad de escalar muy importante y que, por supuesto, tenga un gran impacto en la sociedad europea y, por lo tanto, por supuesto, dirigido por un equipo completo, capaz, bueno, o que tienes un plan para completarlo, ¿vale? Aquí se permite que a lo mejor todavía no estés completo, pero tienes que tener un plan. Como decía antes, un equipo comprometido, ¿vale? Y demostrar que necesitas esa ayuda. Y luego la propuesta completa, además de estos criterios, también se demuestra, se evalúa, digamos, que tu sistema pues está en el TRL adecuado, que tienes el TRL 4 completado, que tienes una ventaja competitiva protegida adecuadamente para asegurar el escalado, que tienes una propuesta de valor mejor que los competidores, que encaja con las necesidades de ese mercado y que tu mercado es tan grande que vas a poder escalar fácilmente tu negocio, que tienes una estrategia de comercialización adecuada, con un plan de negocio coherente con las demandas del mercado y con tus capacidades, y que tienes el equipo, pero también los socios externos que necesitas para el éxito. Estas cartas de apoyo de key stakeholders, de inversores, de suministradores claves de tu negocio, es decir, todos esos contactos que tú necesitas para el éxito del negocio. Y, por supuesto, si estás en uno de los retos, en uno de los topics, tienes que tener un gran impacto en ese topic. Y finalmente tienes una implementación, tienes unos hitos
tanto del grant como del equity, que te permite llevar a mercado y escalar este negocio de tanto impacto. Estamos hablando de proyectos con un alto nivel de riesgo que necesitan la ayuda de la comisión, pero con un plan de mitigación de esos riesgos que te permiten asegurar no solo que sabes cómo lo vas a realizar, sino también que en caso de que ocurran, su impacto sea el mínimo posible. Pues ya estamos tras la evaluación, llegamos a la última parte de mi presentación. La propuesta, que en realidad son las propuestas, ¿no? Porque hemos hablado que tenemos una propuesta corta y una propuesta completa, en la que se piden distintas cosas, ¿vale? La propuesta corta, recordamos, paso 1. Es un filtrado, es un screening de que la idea encaja a grandes rasgos con lo que la comisión está buscando, ¿vale? Se realiza en una plataforma independiente, ¿vale? Es un formulario de 5 hojas en el que tienes que transmitir diferentes elementos. Además, hay un pitch que tienes que presentar junto con un vídeo de 3 minutos. Voy a contaros un poquito cada uno de estos elementos. Este es el kit de tu propuesta corta, que es lo que evalúa el evaluador, los 4 evaluadores remotos. ¿Qué elementos se incluyen en el formulario? Pues lo que os he dicho, estas son las preguntas, ¿no? Decirlo de alguna manera, del examen. Está totalmente alineado con los criterios de evaluación que os he contado antes, pero te lo piden de esta manera, ¿vale? Estamos hablando de que definas qué innovación tienes, que la describa, por qué las soluciones actuales tienen limitaciones y no cumplen con esas necesidades, cuál es el problema, por supuesto, que estás intentando solucionar. Lo importante es que toda esta información